Buenas noches. Quiero tocar un tema delicado que anoche me enteré que uno de mis amigos, su padre, murió por no aceptar una transfusión de sangre. Ahora, no es la primera persona que escucho que ha muerto por no aceptar una transfusión de sangre. Hay un sinnúmero de personas, de historias, de muchas personas, no solamente adultos, sino también niños, que han muerto por esta política de la Watchtower, de esta política de la Watchtower. Este es el mío propio. Este es el que yo utilizaba. ¿Ok? Aquí está toda la información que uno da una directiva a los doctores en caso de que tengas una emergencia médica y requieras una transfusión de sangre. Presentas este documento. Ahora, este principio, esta doctrina, la aplican los testigos de Jehová en base a algo que no tenía nada que ver con transfusiones de sangre. En el tiempo bíblico no existían las transfusiones de sangre. Existía otra cosa. Existían personas que comían animales y esos animales tenían sangre. En especial los animales que eran sacrificados en el altar. En el tiempo de los apóstoles hubo un debate que tenía que ver con si se aplicaba la ley mosaica, que supuestamente ya había sido eliminada por Jesús cuando fue sacrificado. La ley dejó de funcionar en el momento que Jesús murió por nosotros, porque nada más la sangre de Él era la que se necesitaba para redimir a la humanidad. En todo el que ejerce fe en Jesús tiene vida eterna. Todo lo demás, Él lo erradicó. Pero los apóstoles tenían un problema con gentiles y tenían problemas con el resto de los que sí aplicaban la ley mosaica. Y esto lo podemos observar en Hechos 15, 28 y 29, donde dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de la sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis pasarlo bien. Este es el único, dos versículos en la Biblia, el por qué los testigos de Jehová no reciben sangre. Ahora dicen que supuestamente esto es una decisión de conciencia, pero ¿es eso cierto? En antes de explicar lo que hacen los testigos, quiero leerles un comentario solamente para que entendamos lo que es la sangre y lo ahogado. Dice, primero debemos entender la conexión entre lo ahogado y la sangre. Estas dos cosas se consideran juntas porque el animal que era ahogado o estrangulado todavía tenía sangre dentro. Para entender que esto se estaba refiriendo a ingerir animales con sangre o beber la sangre de animales. En ningún momento se está hablando de transfusiones, para que entendamos este principio. Pero veamos algo que es interesante. En el libro de ancianos, en el manual que se les entrega a los ancianos, al respecto de sangre y sobre alguien que acepte sangre o que no acepte sangre, ¿cuáles son las consecuencias? Dice así, aceptación voluntaria y sin arrepentimiento de sangre. Si alguien acepta voluntariamente una transfusión de sangre, tal vez debido a una presión extrema, un comité no judicial
debe obtener los hechos y determinar la actitud del individuo. Si está arrepentido, el comité brindará asistencia espiritual en el espíritu de Gálatas 6:1 y Judas 22:23. Como es espiritualmente débil, no calificaría para privilegios especiales por un periodo de tiempo. En algunos casos también puede ser necesario eliminar otros privilegios como comentar en reuniones de congregación y presentación de tareas estudiantiles en la reunión de mitad de semana. Dependiendo de las circunstancias, el comité también puede necesitar organizar un anuncio a la congregación en una reunión a mitad de semana. Los ancianos han manejado un asunto relacionado con nombre de la persona que ha aceptado sangre. ¿Okay? Te alegrará saber que los pastores espirituales son tratando de prestar asistencia. Por otro lado, si los ancianos del comité determinan que no se arrepiente, deben anunciar su disociación. ¿Ok? Entonces existe una presión para no aceptar sangre, aunque sea un asunto de conciencia. ¿Ok? Y los ancianos son los que van a determinar si te sacan de la congregación por haber violado esto y elegir vivir. Ahora, lo que me molesta de esta política es que la religión es falsa y la doctrina es falsa. Y muchas personas están siendo engañadas por esta organización y elegir morir. Te has convertido en un sacrificio de la organización Watchtower. Y créeme que te van a celebrar si optas por morir. ¿Ok? Ahora, en septiembre de 2010, sacaron un documento. El documento S-55-E, que se refiere a cómo los padres deben proteger a sus hijos del uso de sangre. Y hay un párrafo que me molesta muchísimo de este documento. Y dice lo siguiente: los padres pueden informar al tribunal que están rechazando la sangre por motivos religiosos profundamente arraigados, pero no rechazan la atención médica y no tienen la intención de hacer de su hijo un mártir. Este escenario puede no ser el mejor momento para que los padres mencionen su fuerte fe en la resurrección, ya que esto puede convencer al juez de que no son razonables. ¿Entendieron eso? Un testigo de Jehová, padre de familia, no le puede decir la verdad del por qué rechaza sangre a arriesgar que muera su hijo, porque tiene esperanza de la resurrección. Y el cuerpo gobernante que autorizó este documento le dice: quédese callado y no diga que usted cree en la resurrección. ¿Están prestando atención? Quédate callado, no digas que crees en la resurrección, porque el juez puede considerarte irrazonable. Pero no es que tenemos que decir lo que creemos. Ellos saben que esto no debe hacerse, porque hasta ellos reconocen que es irrazonable. ¿Sabes cuántas veces han cambiado de opinión sobre esta política de sangre? Bueno,
En septiembre 8 del año 1956 era prohibido. En la atalaya del 15 de septiembre del 58 era, estaba bien. ¿Ok? En la atalaya del 15 de septiembre del 61 estaba prohibido. En la atalaya del 15 de noviembre del 64 está bien. En la despertar del 22 de febrero del 75 está prohibido. En la atalaya del 15 de junio del 78 está bien. En 1990 está mal. 15 de junio de 2004 está bien. Este que tengo yo aquí me dice que yo puedo tomar fracciones de sangre. ¿Ok? Y puedo también utilizar mi propia sangre para que recircule por mi cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasó con todas esas personas que en ese tiempo se les prohibía por completo absolutamente nada que ver con la sangre? Si la escritura es clara, abstenerse de sangre. Abstenerse de sangre es 100% todos los componentes de esa sangre. Se ven que esto no tiene nada no tienen absolutamente nada que ver con la escritura. ¿Quién asegura a un testigo de Jehová que mientras está masticando un pedazo de carne de animal, no ingirió sangre? ¿Quién se lo garantiza? Esto es ilógico. Si estamos hablando de abstenerse de sangre, es abstenerse absolutamente de todo lo que tiene que ver con sangre. Pero no, la organización cambia de parecer mientras las personas mueren. Esto me molesta porque yo estuve involucrado en un asunto así durante, durante un periodo cuando mi abuelo necesitaba una transfusión de sangre. Y estaban buscando familiares que donaran la sangre. Yo estaba bien lavado de cerebro en ese tiempo. Yo me negué a darle sangre a mi abuelo. Por suerte, un familiar primo mío tenía la misma sangre. Éramos solamente dos. Yo me negué y él donó. ¿Sabe lo peor de todo esto? Es que cuando le conté esto a la organización, a la congregación, todos estaban felices que yo opté por dejar morir a mi abuelo. Mi abuelo no era testigo de Jehová. Esta política es malísima porque rompe familias. Yo sé lo que siente mi amigo ahorita que se murió su papá. Esto no se debe permitir. Esto no es cristiano.